Hoy, en INEAF Hablando, queremos tratar algunos de los procesos más importantes por los que debe pasar un ciudadano extranjero que se encuentra en España. Para hacerlo, en este seminario nos vamos a basar en el nuevo reglamento de extranjería, que entrará en vigor el próximo 20 de mayo de este mismo año y que va a afectar a ciudadanos y ciudadanas de origen extracomunitario, es decir, ciudadanos y ciudadanas con nacionalidades que no sean europeas. Entre los objetivos que nos queremos marcar hoy están, en primer lugar, entender la realidad multicultural en la que vivimos en España, rompiendo falsos mitos. En segundo lugar, identificar la normativa que se está aplicando hasta ahora a los ciudadanos extranjeros y ver las novedades que va a aportar el nuevo reglamento en el mes de mayo. Queremos dar respuesta a muchas dudas habituales, como es, por ejemplo, diferenciar los documentos que identifican a los ciudadanos extranjeros. Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, del NIE o el pasaporte o el visado. ¿Cuáles son los diferentes tipos de arraigo que están regulados hoy? ¿O qué diferencia hay entre una apátrida, un indocumentado o un refugiado? Bueno, pues para ayudarnos a entender todos estos temas, contamos hoy con la presencia de Nerea Rodríguez Palomino. Nerea es abogada y comenzó como asesora jurídica en el área de inmigración en el Ayuntamiento de Motril, en Granada. Ahora tiene su propio despacho y se ha especializado en Derecho de Extranjería. Bien, antes de nada, bienvenida Nerea, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y si te parece, un poquito para empezar, nos gustaría que te presentaras para que los que nos están escuchando conozcan un poquito la relación que tienes a lo largo de tu trayectoria profesional con el tema que queremos tratar, que es el nuevo reglamento de extranjería. Bienvenida, Nerea, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí con nosotros. Y si te parece, nos gustaría que, en primer lugar, te presentaras un poquito, nos dijeras la relación que tienes en tu vida profesional y en tu carrera con el tema que queremos tratar hoy, que es el nuevo reglamento de extranjería. Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme a vosotros. Pues nada, yo soy abogada, experta en Derecho de Extranjería, llevo ya 8 años ejerciendo y la realidad con la que me encuentro es que uso diariamente la normativa en materia de extranjería para ayudar a ciudadanos extranjeros que se encuentran en nuestro territorio y que puedan conseguir integrarse en la sociedad española, ¿no? Tener arraigo, ahí el nombre que anunciaba hace poco. Sí. Y para eso, quiero explicar un poquito lo que viene siendo las obligaciones, los derechos, ¿vale? Que tienen los ciudadanos extranjeros en España. Estupendo. Pues mira, ya que has hablado del término ciudadano extranjero, antes de ver lo que es la ley de extranjería, que entiendo que no es lo que se va a modificar, ahora no lo vas a explicar, el reglamento que hay en vigor o el reglamento que hay que se va a modificar, quizá a lo mejor el punto de partida sería entender ese concepto, ¿no? ¿Qué se entiende por ciudadano extranjero aquí en nuestro país? Si nos puedes comentar un poquito. Vale. Aunque hay mucha normativa, ¿vale?, que regula y que se le aplica a los ciudadanos extranjeros que se encuentran en España, nos vamos a centrar en 2 grandes regímenes, ¿vale? Uno sería el régimen comunitario, que está regulado por la ley, por el Real Decreto 240/2007, y este se le aplica a los ciudadanos europeos, ¿vale?, italianos, franceses, que se encuentran en España y sus familiares que quieren residir en España más de 90 días, ¿vale? Y por otro lado tenemos el régimen general de extranjería, que es aplicable a los ciudadanos de fuera de la Unión Europea, que además no son familiares de europeos, ¿vale? Pueden ser familiares de españoles o no tener familia en España, ¿vale? Se le aplicaría este régimen general, y es ahí, dentro de ese régimen general, donde está la Ley 4/2000 de extranjería y el famoso reglamento que entrará en vigor el próximo 20 de mayo, el que desarrolla esta normativa, ¿vale? Esta ley de régimen general. Entonces, así un poco a nivel coloquial, a lo mejor el término nosotros entendemos por extranjero todas las personas que no sean españoles, pero debemos diferenciar perfectamente lo que es un ciudadano comunitario. Correcto. Con respecto a lo que es un ciudadano extracomunitario. Y entiendo que la normativa que le regula es diferente y el régimen es distinto, el régimen comunitario del régimen general, ¿no?, de extranjería. Correcto. ¿Nos puedes comentar un poco, a lo mejor, las diferencias que hay entre los dos regímenes y un poco, a lo mejor, un ejemplo para que lo entendamos? A ver, el régimen comunitario facilita los derechos, ¿no?, a estos ciudadanos europeos a una libre circulación en el territorio europeo, en el espacio económico europeo. ¿Esto qué va a implicar? Pues que ciudadanos europeos y sus familiares puedan residir en España. Para poder residir, sí o sí, la normativa en régimen comunitario les va a exigir tener medios económicos, ya sea con una alta laboral por cuenta ajena, con un
alta de autónomos para desarrollar una actividad económica en España por cuenta propia o tener solvencia económica suficiente. Y además, para poder acceder a esta vía, es decir, tenemos medio económico suficiente, tenemos la cobertura sanitaria completa, ¿vale? Pues tramitaremos a través de la Oficina de Extranjería de la provincia donde residamos nuestro permiso de residencia, certificado comunitario, recibe el nombre, ¿vale? Tiene una validez por 5 años, no lleva foto, siempre va a ir junto con el documento del país. Imaginemos un francés que viene a España, quiere residir aquí más de 90 días, pide su tarjeta de su certificado comunitario y lo pide con su pasaporte francés, ¿vale? Pues siempre deberá llevarlo conjuntamente, ¿sí? Para poder identificarse. Luego este francés tiene a su pareja brasileña que también quiere vivir en España con él. A esta persona se le tramitará la tarjeta familiar de comunitario, ¿vale? Al francés se le da la tarjeta en el momento, ¿vale? Por parte de las autoridades competentes. Pero a este francés, o sea, a este brasileño, pareja de francés, se le va a tramitar un procedimiento administrativo en la Oficina de Extranjería, ¿vale? Cumpliendo también unos requisitos como es medio económico, ¿vale? Por parte de este francés que lo va a reagrupar, que lo va a mantener. En ambos casos será una autorización por 5 años, con autorización de trabajo, y a los 5 años ya renovarán y pasarán a una permanente, ¿vale? Eso sería la grande característica, ¿no? de este régimen comunitario. Vale. Y por hacernos una comparativa, para situarnos un poco, ¿nos puedes poner algún ejemplo así con, vamos a decir, con países concretos, para ver la diferencia entre un régimen y el otro? Vale, y bueno, pues como hemos hablado de este francés que reside en España, pide su residencia para él o para él y su pareja. Luego tenemos el régimen general, sería pues el caso de por ejemplo, un colombiano que llega a España, ¿vale? Está aquí, no tiene ningún vínculo familiar, está aquí durante 2 años, no sabemos de qué forma, si en situación irregular o ha venido de forma regular. Pues este ciudadano se le va a aplicar el régimen general, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tiene vínculos con europeos, ¿vale? Vale, de acuerdo. Vale, y ya centrándonos un poco en el título que le hemos dado al seminario, que es la reforma del reglamento de extranjería, ¿por qué crees que es, primero, por qué es importante esta reforma, por qué se hace ahora y sobre todo qué objetivos persigue, ¿no? Vale. La reforma del reglamento de extranjería, aquí quiero hacer un pequeño inciso, es muy importante, sí. Lo que va a tratar es de adaptar la realidad normativa, ¿no?, a la realidad de las migraciones en España. Si bien es cierto que hablamos de un reglamento, no hablamos de una ley, ¿vale? No. La ley 4/2000, como podéis comprobar, desde el año 2000 no se ha reformado. Y no se va a reformar. Y no se va a reformar, ningún gobierno se atreve ¿vale?, a dar ese paso tan importante. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo pequeños arreglos con un reglamento de desarrollo, que sí, que llegan a marcar diferencias que ahora veremos, ¿vale? Y cambios importantes en la sociedad que iremos viendo, pero que al final, pues lo correcto sería modificar esta ley para ver. Pero sí, que no está en mente todavía. No. Vale. Bueno, de todas formas, sí que antes de adentrarnos un poquito más, en conceptos más jurídicos, pues estaría bien lo que hablaba antes de poder diferenciar qué es un NIE, qué es un TIE, ¿vale? Sí, pues precisamente te voy a comentar un poco este tema porque, bueno, a lo mejor para los que no somos extranjeros, no tenemos familia extranjera, o dentro de nuestro círculo, digamos, más cercano, no tenemos ningún ciudadano extranjero cerca, pues es verdad que hay ciertos conceptos de documentación, a lo mejor, que nos suelen confundir, ¿no? Por ejemplo, lo que estás comentando, por a lo mejor la diferencia que hay entre un NIE, la TIE, o un pasaporte, o cuando hace falta un visado. ¿Nos puedes, aunque sean unas pinceladas, comentar qué diferencia hay entre estos 4 documentos? Sí, pues mira. Un NIE es un número de identidad extranjero, ¿no? El NIE en sí no supone ningún tipo de autorización, ni de trabajo, ni de residencia, ni de estancia. Este NIE se suele solicitar cuando queremos hacer alguna gestión económica en España y que nos identifiquen a nivel fiscal, ¿vale? Ajá. Por ejemplo, queremos comprar una vivienda, abrirnos una cuenta en un banco, ¿vale? Es cuando se hace este número de NIE y va en una hoja blanca que antes tenía caducidad, ahora ya no la tiene, ¿vale? Y nos identifica básicamente fiscalmente. A nivel fiscal, sí. Que no hace falta ni que estemos residiendo aquí ni nada, ¿no? Simplemente para hacer algún tipo de gestión y que nos tengan fichados, vamos a decirlo así. Correcto.
La TIE sería la autorización, ¿no? La TIE es la tarjeta física. Como un español tiene su DNI, pues un extranjero tiene su tarjeta de identidad de extranjero. Para conseguir la TIE sí que necesitas pasar por un procedimiento administrativo y cumplir una serie de requisitos. Requisitos como el que os explicaba anteriormente, ¿no? De tener medio económico, ya sea con un contrato, ya sea con una actividad por cuenta propia, con un proyecto, o medio económico suficiente. Entonces, cumplimos una serie de requisitos. Si os fijáis, no ser una carga para el Estado español, ¿vale? Es una de las premisas que establece la normativa de extranjería. Pues seguir este proceso, una vez concedido, haremos nuestra TIE también en comisaría, ¿vale? O en la oficina de extranjería de la provincia donde nos encontremos, ¿vale? Residiendo. Esta TIE ya sí nos va a autorizar, como digo, ¿no? O a estancias, o para más de 90 días, o a residencia, ¿vale? Y a trabajo, ¿vale? Cuenta ajena y cuenta propia. Vale, y ya lo que es el pasaporte y el visado, que también tenemos muchas veces confusión de para qué sirve un visado, no sé. Pues el pasaporte sería el documento con el que nuestro país de origen nos identifica para poder salir al extranjero y nos dice qué nacionalidad tenemos, ¿vale? Y el visado, para conseguir un visado también seguimos un proceso administrativo que acaba con un sello estampado en el pasaporte, ¿vale? Que es una autorización en la que se nos va a identificar cuando llegamos al país receptor, en este caso España, ¿no? Como que somos una persona admisible en el territorio español, ¿vale? O en el espacio económico europeo. Vale, y centrándonos un poco en este último, en el visado, ¿nos puedes poner algún ejemplo de cuándo es un requisito esencial, digamos, que ese ciudadano que va a entrar tenga el visado y cuándo no hace falta? Vale. El visado realmente lo necesitamos cuando venimos, como regla general, cuando venimos como turistas a España, ¿vale? Si bien es cierto que hay ciertos países que no lo necesitan, ¿vale? Cuando vamos a venir, por ejemplo, a España o a Europa durante un periodo de 90 días, dentro de los 6 meses, de un periodo de 6 meses, dependiendo del país que vengamos, ¿vale? Nos pedirán o no nos pedirán visado. El visado. También, ese sería para el caso más común como turista, pero también vamos a necesitar visado cuando queramos venir a trabajar a España, ¿vale? Y sea una empresa española la que nos haga una oferta de trabajo a la oficina de extranjería del lugar donde vayamos a residir y trabajar. Y una vez concedida esa autorización, pues se tramitará el visado, ¿no? Y ya entraremos como admisible en el territorio para hacer nuestra TIE, ¿no? Ajá. Y también si venimos a estudiar, ¿vale? O a hacer unas prácticas formativas, ¿vale? También nos concederán este visado, ¿vale? Vale. Y quería comentarte, hacerte una pregunta. A la hora de admitir que una persona extranjera, digamos, entre en nuestro país, ¿existe a nivel europeo algún listado, digamos, de países autorizados y países vetados? Y si hay países vetados, ¿nos puedes comentar a lo mejor cuáles son los motivos generales por los cuales se puede vetar a algún país? Pues, a ver, sí que existe una llamada lista negra, ¿no? De los países que están vetados y a los que sí que se les exige... A nivel europeo, entiendo, ¿no? O sea, sí, a nivel... Para entrar en Europa, en el espacio económico europeo, efectivamente, el espacio Schengen. Los países que están vetados, los motivos por los que se les vetan suelen ser políticas migratorias o seguridad nacional, ¿vale? Entonces, nos encontramos a título de ejemplo, pues nos encontramos con ciudadanos brasileños que no necesitan visado para entrar como turistas aquí en España, que ojo, eso no quiere decir que no necesiten cumplir una serie de requisitos, como es viaje de ida y vuelta, seguro de enfermedad, ¿vale? Medios económicos para la estancia, pero no te van a exigir que siga un procedimiento en vía consular, ¿vale? Y otros países, como puede ser República Dominicana, Bolivia, a los que sí que se les aplican estas políticas de inmigración o de seguridad de la Unión Europea y se les impide entrar dentro de lo que hablamos, ¿no? Libremente, ¿no? Tienen que tramitar un visado en el Consulado de España y en el país de origen. Entiendo que esta lista es abierta, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que se puede ir modificando con los convenios que se tengan con los países. Correcto, y cómo cambian las situaciones políticas dentro de cada país. Sí. Vale, bueno, yo creo que tenemos claros esos conceptos que hemos comentado y te voy a preguntar otros que he dicho precisamente en la presentación y que también nos suelen confundir. Y la diferencia entre apátrida, indocumentado y refugiado. Hay veces que mezclamos los términos y lógicamente no es lo mismo. Vale. Bueno, pues empezamos, si te parece, por apátrida. Apátrida es una persona de origen extranjero que ningún país la reconoce como su nacional, ¿vale? Es decir, no tiene documentación de ningún país. Y España, en la Constitución española, sí que dice que
previo procedimiento, reconocerá la nacionalidad española, ¿vale? Para considerarse apátrida, además, tiene que estar, no solo que los países no lo reconozcan como nacional de ningún Estado, sino que esté dentro de los requisitos que contempla el convenio del Estatuto de Apátrida, celebrado en Nueva York el 28 de septiembre del 54, ¿vale? De 1954. ¿Vale? Hace unos cuantos años ya. Sí, por eso. Esto se queda antiguo, ¿no? Reforman reglamentos y nos dejan convenios y leyes. Vale. Esa es la apátrida. Esa es la apátrida. Luego tenemos el indocumentado. El indocumentado sí que es nacional, ¿vale? Imaginemos un nacional, por ejemplo, venezolano, que no consigue tener su documentación de Venezuela, ¿vale? Algún caso he llegado a ver de, por ejemplo, venezolanos menores de edad que llegan a la mayoría de edad, nunca tuvieron un documento de identidad, un DNI venezolano, y ahora no consiguen conseguir el pasaporte, ¿vale? Aquí en España, le exigen como un viaje al país, a lo mejor no tienen medios para llegar allí, ¿vale? Pues bueno, no te puedes documentar. ¿Qué alternativa le da España? Pues solicitar una cédula de inscripción, ¿vale? Una cédula de inscripción, al final, físicamente, es una cartulina con una foto y tus datos de identidad donde aparece el NIE, ¿vale? Y tiene una vigencia de 1 año, para que con eso puedas tramitar tu TIE, puedas tramitarte un permiso de residencia en España, ¿vale? Y te puedas identificar. Es una alternativa a eso, ¿no? De acuerdo. ¿Y ya el refugiado, el último que nos quedaría? Pues el refugiado es la persona extranjera que llega a España, en la que sale huyendo de su país porque su vida corre peligro en su país de origen y no encuentra en ninguna zona del país sentirse protegido, ¿no? Y llega a España, solicite asilo y este mismo se le concede, ¿vale? Entonces recibe la condición de refugiado, está autorizado a residir y a trabajar en España conforme a la ley 12/2009, ¿vale? Que regula el derecho de asilo y de la protección subsidiaria. De acuerdo. Pues mira, antes de hablar del nuevo reglamento, que comentamos que se va a aprobar en breve, a lo mejor nos tenemos que centrar un poco también en el reglamento actual. Bueno, el reglamento actual, lógicamente, es muy grande y por ver un tema concreto, si nos puedes comentar qué dice el reglamento de extranjería, el reglamento que tenemos ahora mismo en vigor, pues con respecto a los permisos de residencia. Vale. Bueno, también esta parte va a venir un poco con mi práctica, ¿no? Mi bagaje profesional que me muestra que sobre todo lo que usamos más es lo que más aplicamos es la parte de permisos de residencia por circunstancias excepcionales, ¿no? Los llamados arraigos. Ajá. ¿Por qué? Porque estos arraigos se le aplican a los ciudadanos extranjeros que ya están en España y que llevan un tiempo, pero no tienen documentación. ¿Vale? Esta parte os voy a contar un poco lo que nos dice el reglamento actual, pero vamos a ver los cambios porque sí que hay unos cambios significativos en el nuevo reglamento, ¿vale? Ahora mismo, en el reglamento actual, en el reglamento actual nos encontramos con arraigo social, ¿vale? El arraigo social se solicita cuando llevamos aquí 3 años de estancia en España, ¿vale? Tenemos un contrato de trabajo o, bueno, se llama promesa de contrato porque no podemos darlo de alta hasta que no se le concede, ¿vale? La autorización. O tenemos un familiar que nos mantiene económicamente, ¿vale? Un familiar directo, cónyuge, ascendiente o hijos que tengan edad de trabajar, con los que convivimos, tenemos ese vínculo. O vamos a trabajar por cuenta propia, ¿vale? Y presentamos un proyecto avalado. Normalmente puede ser uno de los organismos la USTA, ¿vale? Pero hay otros organismos que deben de aprobar ese proyecto, ¿vale? Que no es que hagamos un proyecto y digamos, venga, esto lo presento. Tiene que estar aprobado, digamos, por un Toca organismo. al final pagar un proyecto, ¿vale? Para que te lo reconozcan. En esos 3 casos, pues nos autorizará la Oficina de Extranjería a residir y trabajar si hemos presentado o cuenta propia por cuenta propia o con promesa de contrato por cuenta ajena, o si medios económicos solo nos autoriza a residir, ¿vale? Que sería residencia no lucrativa, ¿no? Residimos pero no tenemos permiso de trabajo por 1 año, ¿vale? Es el arraigo social. Es el arraigo social que tenemos actualmente. ¿Vale? Vale. Después tenemos el arraigo laboral. En el arraigo laboral, decíamos arraigo social, 3 años de estancia en España. En arraigo social, laboral, nos piden los 2 últimos años de estancia en España. Pero además, que hayamos tenido una estancia legal en ese tiempo y hayamos podido cotizar en España durante al menos 6 meses a jornada completa o 30 horas o a media jornada durante todo el año, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, ¿vale? Un caso típico para que nos situemos puede ser este estudiante que viene a España a estudiar, a hacer unos estudios superiores, tiene autorización de trabajo, empieza a trabajar, no termina los estudios, no puede renovar, se queda en situación irregular, pero pasa 1 año más
ha conseguido cotizar 6 meses a jornada completa y le podemos pedir la residencia por arraigo laboral, ¿vale? De acuerdo. Aquí no hay que aportar promesa de contrato ni proyecto para trabajar por cuenta propia y viene la autorización ya incluida, ¿vale? Esa autorización de trabajo y es también por 1 año, ¿vale? Luego tenemos el arraigo familiar, ¿vale? El arraigo familiar que tenemos actualmente se le aplica a los familiares de españoles. Aquí hace unas distinciones que luego nos vamos a encontrar, o iré contando, ¿vale? Respecto a la reforma. Con la reforma. Ahora mismo lo que tenemos es que esta solicitud de residencia la pueden pedir los hijos de españoles o de su cónyuge extranjero residente en España que tengan menos de 21 años o mayor de 21 años si demuestren que están a cargo. Ascendientes del español o de su cónyuge extranjero, a sus ascendientes mayores de 65 o menores de 65 que estén a cargo, ¿vale? El cónyuge o la pareja que tengamos en el extranjero, ¿vale? Del ciudadano o ciudadana español. Sí. Los padres de hijos españoles, ¿no? Imaginemos que tenemos un hijo español, pues esos padres extranjeros pueden solicitar la residencia para ellos, ¿vale? También a los hijos de españoles de origen, ¿no? Que pues imaginemos un español de origen que emigró a Argentina y tuvo a su hijo en Argentina y nunca solicitaron la nacionalidad española. Pues ese hijo viene a España, puede agarrarse a este arraigo familiar, ¿vale? Y a ese ciudadano extranjero que cuida de un ciudadano español que tiene una discapacidad reconocida por la normativa española, ¿vale? En todos esos casos estarían englobados en el arraigo familiar. Sí. Vale. La línea general es que son 5 años de autorización de residencia, salvo a los hijos de españoles de origen que se le autoriza solo por 1 año. Al año tendrían que renovar, ¿vale? Eso es lo que tenemos ahora. Y por último, el último tipo de arraigo sería el arraigo a la formación, que este es un tipo de arraigo que te exige 2 años de estancia en España continuada antes de la solicitud y es para estudiar, no es para trabajar, ¿vale? Los estudios tienen que ir enfocados a desarrollar una profesión en España. Tienen que ser presenciales, más de 200 horas. Bueno, cabe la modalidad online, pero sobre todo que tenga una modalidad presencial. Una vez nos concedan y superemos esos estudios, un empresario español o un proyecto de empresa podrá solicitarnos esa autorización de trabajo. Es lo que tenemos ahora mismo, ¿vale? Es decir, había que hacer 2 procesos. Ajá. Uno para estudiar y luego otro para trabajar. Para trabajar. Vale. Esos son entonces los 4 arraigos, digamos, que están ahora mismo en vigencia. De acuerdo. Hasta el 20 de mayo, sí. ¿Y cuáles son los cambios más relevantes que va a introducir la reforma del reglamento con respecto a los arraigos que nos estás comentando? Vale. Pues mira, uno de los cambios más importantes es que hemos visto que había diferentes tipos de requisitos para aplicar uno u otro, ¿no? Pues ahora como que va a unificar esos requisitos, ¿no? Va a establecer que se tienen que tener 2 años de estancia en España, para todos, a excepción del arraigo familiar que veremos en último lugar, ¿vale? Que se tiene que encontrar en España el ciudadano extranjero que vaya a hacer estos arraigos en situación irregular, que no puede tener la condición de solicitante de protección internacional o asilo. Lo veremos un poquito más adelante, ¿vale? Porque ahí me quiero detener en este tema. Vale. Que además no podemos tener antecedentes penales en los últimos 5 años, ni en España, ni en los países, ni en el país de origen o en los países que hayamos estado residiendo antes de venir a España, ¿vale? Esos serían como los requisitos generales aplicables a todos los arraigos, a excepción de este arraigo familiar. Y luego, además, los arraigos, unos se han suprimido y otros han cambiado de nombre, ¿vale? Entonces, si os parece, o si te parece, te voy a contar un poquito. Pues si te parece, vamos, efectivamente me comentas que no son ya los 4 que hemos comentado, no son los mismos, han cambiado también de nombre y los requisitos que nos estás comentando también cambian. Si quieren nos centramos a lo mejor en el arraigo familiar, por empezar, ¿qué requisitos son los que se tienen que cumplir ahora y digamos quién puede solicitar ese arraigo? Vale. Pues mira, el arraigo familiar que estábamos viendo hace un momento, que ahora mismo se le aplica a familiares de españoles, pues va a pasar a aplicarse a ciudadanos, a familiares de ciudadanos europeos. Es la única parte que han sacado del régimen comunitario y se lo han traído al régimen general de extranjería, ¿vale? ¿A qué familiares? Pues solo se habla de que este régimen arraigo familiar se le va a aplicar a los progenitores
de hijos que tengan hijos europeos residentes en España. Imaginemos un menor de edad francés residente en España o de padre brasileño, ¿no? Sí. Pues a esos brasileños se les va a aplicar este arraigo familiar, ¿vale? Aunque sea francés, digamos que la diferencia, ¿no? Que ya es comunitario, digamos. Ya no el hijo es comunitario, pero vale. los padres tienen otra nacionalidad. Normalmente estos casos son porque estos padres emigraron a Francia, tuvieron al bebé en Francia, lo nacionalizaron, pero luego decidieron cambiar de aire y vinieron a España, ¿vale? Ya, vale. Eso suelen ser los casos típicos. Y luego también recoge otro supuesto, que es cuando tenemos a un ciudadano europeo que tiene una discapacidad que se le ha reconocido también en función a la normativa española y entiendo que también a la normativa del país del que venga. Imaginemos una persona con discapacidad en Francia, que se le haya reconocido la discapacidad allí y que esa documentación, por supuesto, venga legalizada o apostillada, ¿no? Para darle veracidad en España. Al familiar que lo cuide, ¿no? Se le va a otorgar, familiar extranjero de fuera de la Unión Europea, se le va a otorgar esta autorización por arraigo familiar. ¿Vale? De acuerdo. Y una duda que me surge es qué pasa, digamos, con aquellos ciudadanos que estaban regulados que están regulados ahora mismo con el reglamento actual. Cuando entre en vigor el nuevo, ¿les va a cambiar alguna condición? O... Lo que establecen las disposiciones transitorias, ¿vale?, es que cuando los expedientes en los que, imagínate que se presenta un expediente mañana, ¿no? Y durante la tramitación del expediente entra en vigor el nuevo reglamento. Si el nuevo reglamento va a resultar más beneficioso para el sujeto que está tramitando ese expediente, se le podrá solicitar la aplicación del nuevo reglamento. Pero si no va a resultar más beneficioso, pues se quedará ahí, ¿vale? Otro de los temas que tenemos, saliendo un poquito de la línea que estamos ahora mismo, es que todavía no han salido las instrucciones, ¿vale?, que de aplicación de este nuevo reglamento. No han salido todas, ha salido algo, ¿vale? Esto que las estamos esperando que cuando se acerque la fecha saquen unas instrucciones y nos expliquen cómo las oficinas de extranjería van a asimilar este reglamento realmente, ¿vale? De acuerdo. Entonces tenemos todavía algunas zonas que están... ¿Y con el resto de los arraigos qué ocurre también para las personas, digamos, que también están residiendo ya en estos momentos en España? Vale, bueno, un último inciso con el arraigo familiar: no hace falta acreditar tiempo de estancia previo en España, ¿vale? Simplemente acreditar este vínculo del que hablamos, ¿vale? De acuerdo. Pues mira, con el resto de arraigos, hablábamos del arraigo social actual, pues este se va a pasar a llamar arraigo sociolaboral, ¿vale? El antiguo social. El antiguo social se va a llamar arraigo sociolaboral, ¿vale? Con contrato de trabajo. Sin embargo, va a seguir habiendo un arraigo social, ¿vale? Pero este arraigo social ya será o sin contrato de trabajo, pero tenemos un familiar, nuestro padre o nuestra madre o nuestra pareja que nos mantiene económicamente, ¿vale? O que queremos trabajar por cuenta propia, planteando un proyecto, ¿vale? En este caso se aplicará arraigo social, ¿vale? No arraigo sociolaboral. El arraigo sociolaboral solo para las promesas de contrato, ¿vale? Luego tenemos el arraigo a la formación, que mejora bastante, ¿vale? No sé si, como decía antes, en el arraigo a la formación que tenemos actualmente eran como dos procesos. Primero estudia y después la autorización de trabajo. Pues no, pues ahora ya sí que va a permitir que cuando decimos que vamos a estudiar nos va a llevar incluida una autorización de trabajo por 30 horas máximo, ¿vale?, a la semana, para que podamos compatibilizar esos estudios con el trabajo, ¿vale? Y además no... a priori, ¿vale?, salvo que haya una instrucción después que nos corrija, pero no va a tener que estar relacionado ese trabajo con los estudios que estemos cursando. No tiene por qué estar relacionado. No. De acuerdo, simplemente con un trabajo cualquiera. Vale. Sí. Y luego el arraigo laboral que veíamos anteriormente ahora se elimina, ¿vale? Y surge una nueva figura que se llama arraigo de segunda oportunidad, ¿no? Que este es como un arraigo de recoger a personas que han perdido la residencia, ¿vale?, y se puedan volver a solicitarla a través de este arraigo de segunda oportunidad. De acuerdo. ¿Vale? ¿Y qué más mejoras nos puedes comentar un poco que va en el reglamento, aparte de los arraigos que estás comentando? ¿Qué más mejoras se supone que van a incluirse? Vale. Bueno, quería hacer también un pequeño inciso antes de desviarnos de aquí, de irnos de este tema, y es que estos arraigos, ahora ya, una vez nos lo concede, aunque no llevemos autorización de trabajo, ya no la va a incluir la autorización, ¿vale? Es decir, que también un avance que permite una integración, ¿no? Bueno, pues además de estas mejoras de los arraigos, a la hora de
de renovar las autorizaciones de residencia con el nuevo reglamento. Hasta ahora era, pues te tocaba un año, renovabas la regla general, te daban 2, ¿vale? Y luego ya te daban otros 2 y luego ya pasabas a 5. Pues ahora no, ahora vamos a renovar y ya vamos a pasar a 4 años. Con lo cual, cuando ya nos toque terminar los 4 años, ya tendremos una permanente, ¿vale? Así que pues facilita también en ese aspecto bastante el estar constantemente haciendo tramitaciones delante de extranjería. Más sencillo. Sí, aligera trabajo a la administración y facilita al ciudadano la integración, ¿vale? Más cosas que haya, aparte de los arraigos que establezca el nuevo reglamento, es que pues te pueda mantener también este familiar que está trabajando sin necesidad de que tenga que estar presentando promesas de contrato, ¿vale? Bueno, poco, estos serían los grandes cambios, ¿vale? Y ya hablando de cambios, entiendo que cada vez que se produce un cambio, entre los expertos, digamos, un poco en materia de extranjería, supongo que se habrá abierto un debate y habrá algún tipo de controversia en algún aspecto concreto. ¿Existe en este caso también, supongo? Sí que existen, que existen. Nunca se hacen las cosas completas. Bueno, en este caso, pues se esperaba que se le hubiese dado cierta protección, ¿no? O un tratamiento positivo a los solicitantes de protección internacional o solicitantes de asilo. Sin embargo, lo que nos hemos encontrado es una situación bastante compleja y, bueno, aquí marcaríamos como 3 escenarios. Si recordamos, ¿no? El solicitante de protección internacional de asilo es aquella persona que huye de su país porque su vida corre peligro, la suya y la de su familia, y llega a España y solicita esta protección, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que estos solicitantes, hay muchas veces que España no te reconoce, la mayoría de las veces no te reconocen que sea un refugiado, entonces te deniegan, ¿vale? Y claro, cuando el reglamento de extranjería está estableciendo que todas estas solicitudes que hay, porque hay muchísima gente que está como solicitante sin este reconocimiento y no tiene una resolución denegatoria a fecha actual, pues voy a intentar diferenciar en 3 campos, ¿vale? Para explicar un poco mejor la situación, y veríamos como la primera opción sería solicitantes de protección internacional o asilo a partir del 20 de mayo, ¿vale? De 2025, cuando entra en vigor el nuevo reglamento, ¿vale? De extranjería. Es los mismos sujetos, pero desde ahora hasta el 20 de mayo, ¿vale? Y el periodo de aplicación de la disposición adicional transitoria del nuevo reglamento, que va a tener una aplicación durante un año, desde el 20 de mayo de 2025 hasta el 20 de mayo de 2026, ¿vale? Bueno, pues la primera opción que nos encontramos, es decir, a partir de la entrada en vigor del 20 de mayo, los solicitantes que se encuentren en situación irregular, bien porque le han denegado la solicitud de asilo y no han presentado recurso y han pasado más de 6 meses, ¿vale? Es decir, ya tenemos el acto que es firme, podrán solicitar un permiso de residencia de lo establecido en el nuevo reglamento. Bien porque presentaron el recurso, pero presentaron un desistir del recurso que tenían en trámite y han dejado pasar los 6 meses, ¿vale? En situación irregular también se podrán enganchar a esta situación, ¿vale? Y podrán solicitar algún tipo de arraigo, ¿vale? El sociolaboral, el social, el socioformativo que veíamos anteriormente. Otro escenario sería, y el que se intenta, o por lo menos bajo mi punto de vista, el que se intenta aplicar es el de estamos ahora, ¿vale? Que la situación bajo mi punto de vista es mucho más beneficiosa. Vamos a intentar regularizar la situación ahora, antes del 20 de mayo, ¿vale? ¿Cómo? Pues bueno, pues intentando aplicarle un arraigo social. No todas las oficinas de extranjería, si bien es cierto, establecen los mismos criterios, ¿vale? Hay algunas que son un poquito más flexibles que otras, pero pues bueno, pues si podemos intentar solicitarle ahora un arraigo social, un arraigo a la formación, sería lo mejor, ¿vale? Pero hay que estar también a cada caso concreto, ¿sí? No se puede dar un asesoramiento general porque cada uno tiene sus circunstancias personales y es bastante delicado el tema, ¿vale? Y la tercera opción sería, pues, entra en vigor el reglamento y tenemos un año, ¿vale? Un año para que, pues con suerte, nos denieguen o nos hayan denegado y empieza a contar nuestro tiempo y podamos engancharnos durante ese año. Porque ¿qué va a pasar cuando llegue el 21 de mayo de 2026?
Pues que el que no se haya subido al carro y no haya conseguido regularizar su situación y le denieguen el asilo, todo el tiempo que llevaba como solicitante de asilo o de protección subsidiaria en España no le va a contabilizar para poder engancharse a los arraigos. ¿Vale? Esa es la gran pena y el gran problema que hay. ¿Vale? Y la gran controversia. Y ya para concluir, nos gustaría pues, que nos comentara desde el punto de vista jurídico qué otros aspectos entiendes tú, atendiendo a tu profesión, pues qué otros aspectos se necesitarán mejorar en esta reforma que o los eches tú de menos o entiendas que no van a estar. Bueno, pues uno de los grandes cambios que deberían de haberse contemplado era el tema de la contratación en origen, ¿no? Al final nos hemos centrado en unos arraigos que son ciudadanos que están aquí, pero si tiene que venir gente de fuera, va a venir gente de fuera, porque va a seguir viniendo gente de fuera a España, que vengan ya con autorizaciones de trabajo, ¿vale? Gestionadas en consulado a través de estos visados, ¿no? De estos procedimientos, y ya una vez entren en España pidan sus tarjetas y empiecen a trabajar, sin necesidad de tener que regularizarse desde aquí. Vale. Y bueno... ¿Y nos puedes poner algún caso así práctico para poder ver un poco lo que estás comentando? Bueno, aparte de este ejemplo, que tú veas que efectivamente pues, se necesita alguna reforma más de lo que se va a hacer. Vale. Pues bueno, un ejemplo bastante típico, hablaríamos de un ciudadano, por ejemplo, cubano, ¿no? Que lleva aquí 2 años en España. Esto ya hablamos del ejemplo aplicable a partir del 20, ¿no? de mayo. Y ya con el nuevo reglamento. Con el nuevo reglamento. Pues un ciudadano cubano que lleva aquí 2 años en España, empadronado y bueno, y con pruebas de estancia, ¿vale? El próximo 23 de mayo de 2025 cumple aquí ya los 2 años efectivos y que no tiene familiares en España, ¿vale? Eso podría ser un ejemplo muy típico. Y ya, bueno, para terminar, y como curiosidad, nos gusta siempre hacer a los invitados una pregunta estándar, que es, bueno, ¿qué habilidad o qué conocimiento te hubiera gustado tener antes en tu carrera y el motivo, si nos lo puedes explicar? Pues bueno, quizás una de las cosas que me habría gustado profundizar más habría sido con el aprendizaje de idiomas, ¿vale? No quedarme solo en un inglés, sino poder controlar más. Y con el tema de extranjería quizá todavía más, ¿vale? Porque te puedes encontrar, obviamente, muchos más idiomas. Sí. Vale, creo que es una laguna que tenemos muchos. Sí, yo también lo creo. Vale, pues estupendo, Nerea. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber aclarado mucho de los temas y por introducir un poquito en el reglamento, que estamos a la expensa de ver cómo termina, y ojalá podamos contar contigo en otra ocasión. Muchas gracias a vosotros, de nuevo. Como vemos, las novedades que va a aportar el nuevo reglamento son muy interesantes y van a suponer cambios reales en las personas de nacionalidad extranjera y también en sus familias. Esperamos que con la ayuda de Nerea, pues muchas de las posibles dudas que teníais se hayan resuelto. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado y, como siempre, pues os recordamos que en INEAF Hablando estamos aquí para compartir más seminarios con vosotros, pues tan interesantes como el que acabamos de ver hoy. Un saludo y nos vemos en la próxima.